¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Quería dejarte unos pensamientos con respecto a la culpa. Ustedes saben que muchas personas tienen esa culpa por su pasado y no se pueden perdonar a sí mismos. Yo creo que la persona más difícil a la cual tenemos que perdonar muchas veces es a nosotros mismos. Es muy fácil quizás perdonar a otro, es difícil, pero también es a veces más difícil poder perdonarme a mí mismo por los errores que he cometido. Yo sé que Dios ya me perdonó, yo sé que Dios ya me libró de las consecuencias de mis malas decisiones, pero sin embargo me sigo culpando y me siento tan mal. ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué contesté esa llamada? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y pasan años, escucha esto, y nosotros seguimos culpándonos a nosotros mismos por cosas que hicimos mal. Y estamos hablando de 20, 30 años atrás y todavía seguimos flagelándonos por las malas decisiones que tomamos en el pasado. Y Dios ya hace rato nos perdonó, pero sin embargo nosotros seguimos. Hoy quiero contarte la historia de Pedro. Dice, te voy a leer este pasaje, escucha un poquito lo que sucedió la noche que Jesús fue entregado. Te voy a leer en Lucas capítulo 22, préstame atención unos minutos. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle, una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y le dijo también, este estaba con él. Pero él negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, escucha esto ahora, enseguida, mientras él todavía hablaba, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero por un momento que pienses en lo que habrá pasado por la cabeza de Pedro cuando el gallo canta y Jesús se da vuelta así para mirarlo y le mira a Pedro, y Pedro sabía muy bien, porque Jesús se le había profetizado, que Jesús le estaba mirando porque ya lo había negado. Qué dolor, qué tristeza en el corazón de Pedro. Dice la Biblia que Pedro salió de aquel lugar y lloró amargamente. Yo pienso, eso pasó el viernes. Ahora yo pienso que habrá pasado el sábado por la mañana cuando Pedro se despertó en la mañana y el gallo cantó otra vez y venía otra vez ese pensamiento, ay, ay, ay. Y se recordaba de lo que hizo. Y el domingo, cuando se despiertan los gallos, ay, Pedro, yo imagino que Pedro habrá querido matar todos los gallos de Jerusalén porque le traía mucho dolor y mucho pesar el canto de un gallo. Y cada vez que el gallo cantaba, el diablo aprovechaba para venir al oído de Pedro y susurrarle y decirle, Pedro, Jesús te cogió a ti. Tú eres su discípulo número uno y lo negaste. Qué mal que estuviste, Pedro. Qué mal. No tenés perdón, Pedro, por lo que hiciste. Por tu culpa lo crucificaron. Porque quizás si tú lo hubieras negado y hubieras peleado, no lo hubieran crucificado. Es tu culpa, Pedro. Y el diablo, dale, dale y dale. Tú eres su mejor amigo, quizás le habrá dicho, ¿verdad? Tú eres el que puso su confianza. Lo fallaste, es un traidor. Y el diablo, y dale, y dale, y dale. Yo creo que para cuando llegó el domingo, ya Pedro quizás dice que lloró amargamente, ya le pidió perdón a Dios, pero el diablo seguía y seguía y seguía. Y así muchas veces es el enemigo. Nosotros fuimos perdonados, pero sin embargo el diablo sigue castigándonos y culpándonos. Y quizás también vos estás pasando por lo mismo y estás escuchando esas voces parecidas a las de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste engañar a tu esposa?
¿Cómo pudiste hacer un aborto? ¿Cómo pudiste tal cosa? Y el diablo dale y dale y dale. Y Dios ya te perdonó. Hace rato el Señor ya te perdonó, pero sin embargo yo sigo culpándome por lo que había pasado. Yo creo que perdonar es muy difícil, pero perdonarme a mí mismo a veces es más difícil y es exactamente allí donde el enemigo quiere acorralarnos, en ese cuadrilátero de la culpa y de la vergüenza. Y ahí aprisionarnos en eso, porque Él quiere que usted se quede preso allí en esa culpa, porque si tú logras caer víctima de la culpa, Él puede neutralizarte. El diablo te neutraliza cuando tú caes preso de la culpa. Y ¿sabes qué? Es muy difícil poder abrazar los planes de Dios, abrazar el propósito de Dios, abrazar el sueño de Dios, si nosotros estamos presos en la culpa, en la vergüenza, en la condenación. Un cristiano que no se siente perdonado es un cristiano derrotado. Es un cristiano que no puede ser usado por Dios, porque cada vez que te quieras levantar a hacer algo para el Señor, el diablo te va a decir, tú vas a predicar, pero si eras, mira, y vas a querer orar por un enfermo, y dice, pero el diablo, ¿y tú vas a orar por el enfermo si tú sabes de dónde vienes? Entonces inmediatamente la culpa nos hace que nos retraigamos, la vergüenza hace que nos echemos para atrás y decimos, yo no puedo porque mi pasado me condena y porque no entendemos la gracia y la misericordia de Dios. Quiero darte 3 cosas, cómo ser libre de la culpa. Y presta atención, si es posible, tomar nota de esto. En primer lugar, no confundas, presta atención ahora, no confundas convicción de pecado con culpa. Son 2 cosas muy diferentes. La Biblia habla de que cuando Jesús lo dijo, ahí en Juan 16:8, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de pecado. Ahora, la convicción que produce el Espíritu Santo es una convicción que te lleva al arrepentimiento y te acerca a Dios. Ahora, la culpa que el diablo trae en nuestras vidas es un sentimiento que nos hace alejar de Dios, porque nos sentimos indignos, yo no merezco, yo no puedo. Entonces el diablo con esa culpa te hace alejar de Dios. Y ahí hay 2 ejemplos bien claros en la Biblia. El primero dice que Pedro lloró amargamente y él sintió una convicción de pecado, pero que le llevó al arrepentimiento. Sin embargo, Judas sintió culpa, condenación del diablo y le llevó a la horca. Él se ahorcó, se quitó la vida. ¿Por qué? Porque había 2 cosas diferentes aquí. El Espíritu Santo lo convenció a Pedro y él se arrepiente. Y muchas veces nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Nosotros dejamos de recibir el perdón, de abrazar el perdón, y viene el diablo y nos carga con culpa, y esa culpa nos lleva a la condenación. Pablo va a decir lo mismo en 2 Corintios 7 y va a hablar de la tristeza que proviene de Dios, dice. Es una tristeza que produce arrepentimiento. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se entristece en nosotros. Escucha bien ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, yo lo ofendo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo inmediatamente se entristece y eso produce tristeza a mi espíritu, pero una tristeza que me tiene que llevar al arrepentimiento. Sin embargo, Pablo en 2 Corintios 7:10 dice que también hay una tristeza del mundo que produce muerte, ese remordimiento, esa culpa, esa vergüenza que en realidad no nos lleva al arrepentimiento, sino que nos lleva a hacernos sentir mal, a hacernos sentir indignos, que no merecemos, que no podemos, que no tenemos. Por eso es que tenemos que diferenciar la culpa de la convicción de pecado. Cada vez que yo peco, el Espíritu Santo me va a convencer de pecado por medio de la tristeza que Él produce en mí. Pero esa tristeza me lleva al arrepentimiento y a la posterior restauración. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de no quedarnos presos en
La culpa del diablo que te dice, pero vos, mirá, sos una rata lo que hiciste, sos una porquería, mirá si tu pastor se entera, y mirá y vale, y dale, y dale. Como lo dice Apocalipsis capítulo 12, dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y viene con frases terribles, no tenés cura, vos ya no, Dios ya te descartó. Mire, la convicción de pecado del Espíritu Santo dice así: hiciste algo malo. La vergüenza, la culpa del diablo dice: tú eres algo malo. ¿Se da cuenta la diferencia? Nunca permita que sus errores lo definan. Yo hice algo malo, correcto, lo reconozco, pero yo no soy algo malo. Yo me equivoqué, de lo cual me arrepiento y vuelvo a los brazos de papá con el arrepentimiento. No permites que el diablo te condene, porque todos tenemos un pasado. Y el diablo es tan astuto y dice, ya, Dios te descartó. A vos ya te descartó el Señor. Ya no te va a usar más. Ya, olvídate ya. Dios ya no quiere saber más nada de vos. No entendemos la gracia. No entendemos la misericordia de Dios. Y el diablo muchas veces quiere hacer eso. Quiere conectar nuestras acciones con nuestra identidad. Y tú puedes ser que hayas cometido una mentira, pero eso no te define como mentiroso. O quizás hasta cometiste un adulterio, pero eso no te define como un adúltero. Sí, yo cometí un adulterio, me equivoqué, pero me arrepentí y me alejé de eso. Por eso dice la Biblia que comete su pecado y se aleja, alcanzará misericordia. En segundo lugar, antes te digo algo, no te olvides que mañana lunes, vamos a empezar con la nueva serie de 30 días de oración por nuestros hijos. Va a estar tremendo eso. 30 días donde vamos a estar orando por nuestros hijos y cubriendo diferentes áreas de la vida de nuestros hijos. Va a ser maravilloso. A las 6 de la tarde de Oklahoma, 7 de Paraguay, 8 de Argentina. Va a ser por Facebook Live, no te lo pierdas. Si querés bajarte la app de la iglesia, ahí está el manual gratis, ¿sí? La app se llama Iglesia de Dios IDD, la podés bajar gratis. O si te gusta la copia impresa y lo querés tener en forma física, lo podés ordenar por Amazon, lo pones 30 días a sus pies y te va a aparecer el libro ahí, 30 con números. Entonces, en primer lugar, nunca confundas convicción de pecado que te produce arrepentimiento con culpa del diablo que te lleva a la condenación. No confunda. En segundo lugar, ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo del tema? Recordate de esto. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22. Nunca olvides, escucha esto, que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Es como que todos los días Dios agarra una página nueva, da vuelta a la página y empieza a escribir de nuevo. Lo de ayer ya pasó y Él ya no lleva récord. Dios ya no lleva un registro de lo que pasó ayer, sino que Dios ahora borró, hizo una cuenta nueva. A ver, empezamos otra vez hoy y me dice así para una nueva oportunidad. Eso es misericordia. Dios no me da lo que yo merezco. Yo merezco el castigo, pero por misericordia Dios lo retiene y encima me da su gracia. ¿Qué es la gracia? Me da lo que no merezco. La salvación, el perdón, la restauración, el amor, la salvación, todas esas cosas. Entonces, dice Lamentaciones 3:22. Escuchad lo que dice. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si Dios hubiera quitado su misericordia, mi hermano, estaríamos bajo tierra. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuándo? Nunca. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, dice Lamentaciones 3. Nunca olvides que si usted en el día de ayer se equivocó, te la regó, hizo mal, si usted se arrepiente, mañana puede volver a empezar de nuevo. Mañana usted está empezando una nueva vida otra vez con Dios. Si se arrepiente y pide perdón, dése cuenta qué maravilloso eso. Jesús no le dijo a Pedro ahí cuando se encuentra de vuelta ahí en Juan 20, Juan 21 creo que es, en el lago, no le dice, yo te dije, Pedro, yo te dije que me ibas a negar y lo hiciste, ¿eh? Qué bárbaro. No, él no le dijo eso.
Jesús le abrazó ese día, lo amó. Lo amó, él no lo estuvo condenando. Fíjate lo que dice en Lucas 22:30. Estábamos hablando todavía de la última cena. Simón, Simón, le dijo a él, mira que Satanás ha pedido zarandearos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A veces interpretamos mal ese texto, porque dice, sí, y bueno, la verdad que Pedro falló, le faltó la fe. No. Está mal interpretado. Lo que dice, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Jesús le profetiza y le dice, una vez vuelto, fortalece a mis hermanos. Él le dijo, yo sé que me vas a fallar, pero yo voy a orar para que no te falte la fe, para que tú puedas, que tengas fe suficiente para regresar. ¿Entiendes? Eso es lo que estaba diciendo. No es que le dijo para que tu fe no falte, para que no me falle, porque Dios sabe que le vamos a fallar. Pero Jesús oró para que cuando Pedro le fallara, su fe no le faltara como a Judas, para que él pudiera, por eso le dice, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea que le estaba diciendo a Pedro, yo sé que vas a pasar por un momento difícil, sé que me vas a fallar, y cuando vuelvas y te arrepientas, por favor, poner las manos en el arado y vamos a trabajar. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro en ese momento. Me está siguiendo. Es tremendo esto porque muchas veces nosotros pensamos, le fallé al Señor, me faltó la fe. Y sí, fue un problema, hice un pecado, ofendí al Espíritu Santo. Pero nunca te quedes en esa condición. Fracasar no es caerse. Fracasar es quedarse tirado. Judas fracasó porque se quedó tirado. Pero Pedro venció porque se puso de pie y nunca más negó a Cristo. Y según la tradición dicen que fue crucificado, igual que Jesús, cabeza para abajo. Porque dijo, yo no merezco ser crucificado como Cristo. Crucifíqueme cabeza para abajo. Y murió y dio su vida. Una vez negó. O sea que el Señor sabe que le voy a negar. Pero cuando negamos, fallamos, arrepintámonos y volvamos. Tercer lugar, entonces en primer lugar, ¿cómo hago para perdonarme a mí mismo? Lo primero que tenés que hacer, como te dije, es no confundir culpa, que es del diablo, condenación, con convicción de pecado. La segunda cosa, no olvides que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si hay gente aquí que se siente condenada por el aborto que hizo hace 20 años atrás, usted tiene que memorizar Lamentaciones 3:22. Memorice ese pasaje porque dice ahí que la misericordia de Dios todos los días es nueva. Todos los días su gracia se renueva sobre nosotros. Apréndase ese texto y repita y diga gracias Jesús, porque hoy soy tan puro como aquel bebé que acaba de ser parido en el hospital y el Señor te perdonó y te dio una nueva oportunidad. En tercer lugar, lo que tenés que hacer es soltar ese pasado y enfocarte en el futuro brillante que Dios tiene para ti. O sea que lo que te quiero decir es que hagas lo que hagas, usted no puede cambiar el pasado. El pasado siempre va a estar allí y va a ser horrible. Quizás el pasado fue terrible, pero lo importante es que en un momento de nuestra vida, frente a Dios y a nosotros, se puso Cristo en medio. ¿Me entiende? O sea, frente a Dios, frente al juicio que yo merecía y todo me apuntaba a que merecía la condenación, vino Cristo, salió de atrás y se puso, Él merece la muerte, y le dijo al Padre, Él merece ser condenado. Pero ¿sabes qué? Yo pagué por su culpa, yo lo compré. Entonces nosotros fuimos libres. Tenés que tomar la decisión de salir de eso. Quiero terminar con esto. Escucha esta historia porque es impactante. Uno de los mensajes más importantes jamás predicados en la historia de la iglesia cristiana fue el mensaje que Pedro predicó en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Usted sabe que Cristo resucita en Pascuas. 40 días después, Él asciende al cielo porque permaneció con los discípulos por 40 días y llega al cielo. Y 10 días más tarde
Viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y Pedro predica su primer sermón. A eso se refiere Cristo cuando le dice a Pedro, te voy a dar las llaves del reino, porque Él abrió el reino, la salvación para todos los gentiles. Hasta ese momento estaba cerrada. Y Jesús le da a Pedro la bendición de predicar el primer sermón. Ahora, escucha bien, Cristo va al cielo, llega allá y los ángeles, tremendo, una fiesta total, porque el rey vuelve al trono, ¿sí? Se sienta a la diestra del Padre y les cuenta, ¿y ahora qué viene, Jesús? Y ahora Pedro en 10 días va a predicar el sermón y vamos a levantar la primera gran cosecha de almas y todo. ¿Y quién va a predicar ese sermón? Y va a predicarlo Pedro. Y los discípulos, los ángeles en el cielo, Pedro, Señor, si Él hace un par de días atrás te negó, ¿por qué va a predicar Pedro? ¿Por qué no le das a Juan, por ejemplo? No sé, o dale a Mateo, pero ¿por qué a Pedro, el traidor? A él le vas a dar esa gran responsabilidad. Y yo me imagino que Jesús le responde a los ángeles, le dice, sí, porque el único mensaje que él va a predicar van a ser 2 palabras que dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es lo que él dice. Y ese mensaje no lo puede predicar nadie mejor que Pedro, porque él experimentó la gracia, el perdón, porque él pecó, sabía que merecía el juicio, pero se arrepintió y se volvió a mí. Por eso que yo quiero que él predique ese mensaje. ¿Sabe qué significa eso? Te voy a explicar. Eso significa que vos y yo clasificamos para ser usados por Dios. Porque todos hicimos mal. Todos perdimos, todos hicimos errores, Dios no escogió a un perfecto para predicar en el día de Pentecostés. Dios escogió a un perdonado. Anotá esa frase. Dios no escogió a un perfecto, Dios escogió a un perdonado. Dios no usa a gente perfecta, Dios usa a gente arrepentida, que han reconocido su condición, y ahí es cuando nosotros podemos ser libres. Aún estamos en proceso, claro. Filipenses 1:6 lo dice, somos una obra en proceso y el Señor sigue restaurando cada una de nuestras vidas. Mi hermano, tenga cuidado, porque usted va a reflejar lo que ponga delante de usted. Si usted pone su pasado, va a reflejar culpa y vergüenza. Pero si usted pone a Cristo delante de usted, va a reflejar gracia, perdón, restauración. Tenés que tener mucho cuidado lo que pones delante. Y en último lugar, ¿cómo soy libre de mi pasado? Bueno, corrige el rumbo de tu vida. ¿Ok? ¿Qué significa corrige el rumbo? Una vez que pediste perdón a Dios, una vez que te arrepentiste y pediste perdón a las personas que te lastimaron, debes tomar la decisión de dejar a un lado ese estilo de vida pecaminoso que causó esa culpa, esa vergüenza, y ahora decir, Señor, yo no quiero más esto. Yo odio lo que hice. Señor, líbrame de esto. Yo no quiero fallarte más, Señor. Yo no quiero fallar más a mis hijos, a mi esposa. Detesto lo que hizo. Reconozco que he pecado. No pongo excusa, no justifico, Señor, pero nunca más quiero volver a fallarte. Propóngase eso. ¿Sabes qué? El arrepentimiento verdadero conlleva una actitud de cambio. La gracia no es que ahora Dios sea más tolerante que antes, porque el otro día leíamos con Paul, mi hijo de 10 años, la Biblia, y estábamos leyendo un pasaje donde en el Antiguo Testamento alguien cometió un pecado y le apedrearon, y Dios dijo, sí, hay que apedrearlo, y él me dijo, papi, parece que Dios antes era más malo, me dijo así, y era más duro, más rígido. Yo le dije, no. Dios sigue siendo implacable con el pecado. La diferencia está en que ahora lo que Él hizo, en lugar de matarme a mí, condenó a su hijo. Y él quedó así como, claro, porque era lo que yo merecía. En realidad lo que Dios hizo no es que Dios ahora es más, bueno, ahora estamos bajo la gracia, pequen nomás tranquilo que después nosotros arreglamos. No. Lo que pasó fue lo que Dios hizo, descargó toda la ira del pecado sobre Cristo. La gracia
No quiere decir que ahora es gratis y es más fácil. La gracia quiere decir que alguien pagó el precio. Si usted dice, no, y este lo recibí de regalo. Sí, está bien, para usted fue un regalo, pero alguien pagó lo que usted tiene hoy. No, este lente me lo regalaron, es un regalo. Sí, es un regalo ahora, pero alguien pagó para que yo pueda tener esto. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa es la gracia. Y yo quiero orar en este momento para llevarte una oración de renuncia de la culpa y de la vergüenza y que tú puedas ser libre de eso. Y diga, Señor, gracias porque ya me perdonaste esos errores que hice hace 20 años atrás y yo soy libre. Así que quiero que repitas conmigo esta oración y digas, sí, Señor Jesús, gracias porque ya me perdonaste. Yo hoy decido, dígalo en voz audible, renunciar a la culpa, a la vergüenza. Soy libre. Recibo tu perdón. Por misericordia, soy perdonado. Gracias por perdonarme. Renuncio a la condenación, a la culpa, a la vergüenza y declaro que en Cristo soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesús me hizo libre. Amén y amén. Ay, Señor, qué tremendo. Si tan solamente tú pudieras vivir de esta manera. No permitas que el diablo te siga condenando por tu pasado y por los errores de hace 20, 30 años. Tienes que abrazar la gracia de Dios y decir, Señor, soy libre, soy perdonado. Escucha ahora, no te olvides, mañana a la noche, una hora antes que esta, ¿sí? Una hora antes, vamos a estar compartiendo el curso de cómo orar por mis hijos, ¿sí? 30 días a sus pies por mis hijos. Si usted quiere bajar el libro que recién lo sacamos, el último libro que hicimos, que se llama 30 días a sus pies por mis hijos, está en nuestra app, lo puede obtener gratis en PDF. La app se llama Iglesia de Dios IDD. Ahí va a estar, usted lo puede sacar. O si usted lo quiere tener impreso, en Amazon lo puede ordenar. Se llama 30 días a sus pies por mis hijos. Así que te bendigo, le doy gracias a Dios por tu vida y le pido al Señor que te llene de paz. Esta noche cuando te acuestes en tu cama, poné tu cabeza en la almohada y decir, gracias Señor porque tú me perdonaste. Gracias porque no hay condenación. Dos pasajes quiero dejarte. Lamentaciones 3:22, donde dice que la misericordia de Dios se renueva. Y Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice Pablo, ahora pues no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Así que nos vemos en el cielo. Si Cristo no, ojalá que viniera esta noche, pero qué lindo que sería y nos vamos con Él al cielo. Usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Ya se arrepintió, ya aceptó a Jesús en su corazón. Si no lo hizo todavía, dígale, Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Me rindo a ti. Hoy empiezo de nuevo contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mañana te espero a la noche. No me falles, va a estar maravilloso. Invita a un amigo. Voy a poner ahora la promoción nuevamente. Está ahí en el Facebook. Si mira para atrás un poquito en los posteos de ayer, está la imagen. Mandale a un amigo porque esto puede salvar a miles de jóvenes. Hay muchos jóvenes que están perdidos y nadie ora por ellos. Nadie va a orar por tus hijos como tú. Es tu responsabilidad, papá y mamá, orar por tus hijos. Es tu responsabilidad y mía evangelizarlos. No el pastor de joven, el pastor de niños. Es nuestra responsabilidad. Así que mañana vamos a hablar acerca de eso. Abrazo grande a todos.